Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 1 de septiembre del año 2022. Septiembre, mes de la Biblia, hermanos, es muy importante. Muy importante la Biblia, la lectura que debemos tener todos los cristianos, la lectura diaria, frecuente de la palabra de Dios. El Evangelio del día, aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Navega mar adentro y echen las redes». Simón le respondió: «Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: «Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador». El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué importante esto. Fíjense, estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret. Sí, llegaban los pescadores, estaban ahí dos barcas, se nos dice en este relato, y estaban los pescadores lavando las redes, ¿no es cierto? Y la multitud se agolpaba para escuchar a Jesús. Siempre la multitud escuchando la palabra del Señor. ¿Qué dijo entonces Jesús? Fíjense, lo primero, le dice a Simón, Pedro, ¿no es cierto? Una de las barcas era la de Pedro, sí, se sube a esa barca. Y desde la barca hace una especie de plataforma de cátedra, ¿no es cierto?, para hablar a la multitud. ¿Hablar qué cosa? Hablar la palabra, como siempre hacía el Señor. Primero la palabra que es desde el principio, bueno, es aquello que el Señor nos brinda. La fe es por el oír de la palabra. Muchos de los que estaban escuchando a Jesús seguramente habrán creído y habrán seguido al Señor. Bueno, pero luego de esto, cuando terminó de hablar, ¿qué le dice el Señor a Pedro? Navega mar adentro. Claro, mar adentro. Ya se ve que el Señor, como habitualmente lo hacía, buscaba ya, después de hablar a la multitud, hablar más en privado con aquellos que él veía que tenían un interés propio del discípulo, de aquel que está dispuesto ya a seguirlo. Y uno de ellos era Pedro. Había dos barcas, se nos dice, ¿no es cierto? Así que, bueno, la de Pedro, a pesar de la objeción que hizo Pedro, que, no, maestro, dice, hemos estado tratando de pescar toda la noche y no hemos pescado nada. Claro, desde el punto de vista de la pesca literal, parece que no les había ido bien a Pedro y sus compañeros. Pero aquí el Señor siempre busca otra cosa, siempre va más allá. Primero va a ser una demostración del poder de Dios en él. Y lo hace. Sí, comenzaron a pescar. Echa la red, le dice a Pedro. Tiraron la red y la sacaron llena de peces.
pero tan llena de peces que estaba a punto de estallar la red. Y seguían apareciendo los peces, razón por la cual le hicieron señas a los compañeros de la otra barca. Recordemos que había 2 barcas. Vinieron los de la otra barca y siguieron pescando al estilo como lo hacía Pedro mandado por Jesús, y llenaron, casi se hunden las barcas de la cantidad de peces. Y esta demostración del Señor atemorizó a Pedro, asombró a Pedro. Pedro, que ya creía y que ya seguía al Señor, porque evidentemente, más allá del amor, el cariño que Pedro tenía por Jesús, había en Pedro una visión a propósito de la conducta de nuestro Señor. La palabra y el testimonio de la conducta. Y el testimonio de la conducta del Señor se ve aquí, a través de las obras. ¿Qué obras? Claro, algo que podía entender Pedro. A la palabra del Señor aparecía la pesca que había sido inútil anteriormente, frente al intento meramente humano. Por más que fuera bien intencionado, laborioso, pero la pesca no aparecía. Aquí la voz que habla es otra cosa, es diferente. Es la voz con el poder de Dios. Tanto que esto ya realmente asombró a Pedro y a los que estaban con él, Juan y Santiago, que eran compañeros de Pedro, fueron apóstoles también. Vieron y experimentaron las mismas cosas que Pedro. Y Pedro confesó algo: Señor, apártate de mí, que soy un pecador. Mire qué reconocimiento petrino, es un pecador, lo reconoce delante del Señor. Apártate de mí. ¿Y el Señor se aparta de Pedro? No, no se aparta. Ya sabe que es un pecador. Ya sabe que todos nosotros somos pecadores. Porque para eso vino. Para quitarnos, para perdonarnos tantas faltas que hemos acumulado y que seguimos acumulando. Viene a lavarnos, viene a limpiarnos, viene a hacernos algo que le dice a Pedro: no temas, Pedro, yo te haré pescador de hombres. Ahí está la pesca del cielo, con la malla, con la red del cielo. Ahí va a ser Pedro lo que ha sido, sabemos, el gran apóstol, ¿no es cierto? El jefe del equipo apostólico, del conjunto apostólico. Pescadores de hombres. Hermanos, nuestro Señor, escuchamos tantas veces la palabra, como hacían los galileos, que tenían por Jesús una simpatía, uno diría consubstancial al lugar de donde procedía también Jesús como hombre. Jesús era Galileo de Nazaret, sí, claro. Los galileos les gustaba escuchar a un compatriota que era del mismo lugar en Israel, en este caso de la Galilea. Se acercaban mucho a él, y fíjense que de todos los que se acercaban, claro, no decimos ni se nos dicen los relatos que todos finalmente fueron seguidores y apóstoles del Señor, pero sí aquellos que el Señor veía, y en este es un caso muy concreto, es un ejemplo que debemos tener muy en cuenta. Fíjese, el Señor los lleva aparte ya, a Pedro y a los compañeros. Ya cuando el Señor advierte en nosotros que la palabra ha llegado, entonces el Señor ya en privado nos va revelando cosas, y cada vez más cosas, y nos va haciendo aptos para la suerte de los santos en luz, pescadores de hombres, la gran pesca de Dios. Seamos también nosotros, hermanos, tenemos suficientes pruebas de parte del Señor, del poder del Señor, operante en nosotros. Animémonos también. El Señor nos llama en privado, ya nos va a revelar cosas. Y estas cosas que nos revela el Señor solamente de Él proceden, porque Él es el autor de la vida y el que nos comunica esa vida, y que nos hace obreros suficientes, a su vez también, para hacer de los otros lo mismo que Él hace de nosotros. Obreros para este reino de la vida, para este reino del servicio, para esta pesca del cielo. Así entonces, estemos siempre atentos al Señor y vayamos donde Él nos envía. Navega mar adentro, Pedro.
mar adentro. Salgamos de las orillitas de la comodidad, de la costumbre humana, muy temporal y terrenal, la de todos los días. No, vayamos a lugares en los que pocas veces vamos, casi nunca en realidad, mar adentro, ahí está la pesca grande. Y la pesca grande es la pesca de hombres, ¿eh? Bueno, es la asignación cristiana, hermanos queridos. Vamos a atender y obedecer las órdenes de nuestro Señor. Son órdenes para la vida y la vida plena. ¿Qué te parece, Patricia? Pues como bien decías, vamos a atender, o sea, primero tenemos que escuchar la palabra atentamente para poder obrar. Así como Pedro escuchó la palabra cuando Jesús hablaba a las multitudes, ¿qué pasó? Le dijo, echa las redes mar adentro, y aunque sabía que no había pescado, ¿qué le contesta a Pedro? Porque tú lo has dicho. Así nosotros también. Porque el Señor lo ha dicho. Lo hemos escuchado. Y sabemos que Él hace en nosotros la obra que nosotros como puros hombres, sin su ayuda, no podemos hacer. Y vos decís bien, Patricia, porque Él lo dice. Hagamos como Él dice entonces, como dice Pedro. Sí, no pescaron nada, pero Él les dijo, naveguen mar adentro. Y lo hicieron porque el Señor lo dijo. Bueno, como Él nos dice, hagamos nosotros. Porque la palabra es para la vida, para ser verdaderamente miembros y obreros de esa pesca milagrosa. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición. Tu espíritu, Señor, tu espíritu de vida, tu espíritu de fe, tu espíritu de verdadero amor. En tu nombre santo lo pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y amén.